Bueno, buenos días, es un gusto estar acá con ustedes. Siempre es un placer ser invitada en esta asociación y además estar acá en la ciudad de San José. El tema que voy a tratar es adopción plena, el régimen vigente básicamente, si bien siempre hay algo, digamos, en que tenemos que comparar qué era lo que era el sistema anterior, qué es lo que pretendió modificar, qué es lo que se pretendió modificar cuando se elabora la 19.092 y lo que efectivamente se modificó, cuáles son los debes de alguna manera que quedaron, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos mencionando los distintos temas, los distintos aspectos. Esto queda, a ver, ya está viendo ahí un error de no sé qué. Ahí va. Bueno, en lo que refiere, no voy a empezar porque no nos daría el tiempo tampoco con una historia del instituto que no hace a la cosa. Lo que yo acá menciono muy brevemente, y todos nosotros en general recordamos, es que se pueden señalar como tres grandes etapas, ¿no es cierto?, en lo que es el Instituto de la Adopción Plena. La originaria ley del año 1945, la 10.674, con aquella legitimación adoptiva, que en su momento fue todo un avance en lo que era el ordenamiento jurídico uruguayo de aquella época, pero bueno, tuvo una vigencia muy larga, más allá de las diversas leyes que la fueron adaptando, que la fueron modificando, hasta que el CNA en el 2006 introduce una modificación importante, pero bastante a mitad de camino, que quedó a mitad de camino. Por eso le llamo ahí etapa intermedia o híbrida a esa modificación, a esa reforma que introdujo el CNA. O sea, el CNA en su texto originario, ¿no? La 17.823. Está rebelde. En lo que respecta al tema en el que hoy nos vamos a centrar, ¿por qué digo que la reforma del CNA es híbrida o que quedó a mitad de camino? Porque comienza a recorrer el apartamiento de lo que era el criterio anterior, el criterio de la ley matriz, la 10.674, en cuanto ustedes recuerdan que la ley matriz lo que disponía era que había categorías fijas, estables, de aquellos niños o niñas que podían llegar a ser fruto de legitimación adoptiva, la llamada hoy adopción plena. Esas categorías fijas tenían todas en común de alguna manera la calidad, o necesitaba de alguna manera estar en todas ellas en común, la situación de abandono, de aquello que se denominaba abandono y que debía ser acreditado a través del juicio de pérdida de patria potestad. O sea que, ¿cuál era una crítica que ya en 1980 Ferreira y Mabel Rivero señalan? Que de alguna manera había como una confusión no jurídica, sino una confusión de la situación que debía ser resuelta con lo que la ley planteaba, entre el tema de hecho, que es lo básico cuando vamos a analizar la situación de adopción, en qué situación se encuentra ese niño. Está en situación de vulneración de derechos, está en situación de grave maltrato, de descuido, su familia es funcional, es disfuncional, es el centro que realmente debe ser para contenerlo, para promover su desarrollo integral, o todo lo contrario, es un medio, un núcleo familiar donde el niño por acción o por omisión está recibiendo está siendo vulnerado sus derechos, está siendo descuidado y en definitiva, por lo tanto, no es el medio adecuado para su desarrollo. Esto es lo que realmente interesa, o sea, la situación de hecho. Sin embargo, la legislación anterior decía que ese aspecto, o sea, ese abandono, debía ser acreditado a través de esa situación de abandono, debía acreditarse a través de la pérdida de la patria potestad, de aquella situación, ustedes recuerdan, del 285, numeral 7. Entonces, el CNA da un paso, ¿sí? ¿En qué sentido da un paso y por qué decimos que este paso no fue completo, sino que quedó a mitad de camino?
Porque, por un lado, en el artículo 144, inciso final, establecía que esa calidad de abandono, utilizaba este término, esa calidad de abandono debía ser acreditado en todas las situaciones, en todos los casos, a través del juicio de separación definitiva, ¿sí? Pero, por otra parte, cuando íbamos a ver, bueno, entonces, ¿quiénes son los niños o niñas que están en condición de adoptabilidad? Ahí volvía a las categorías fijas de la ley matriz, de la ley del 45, donde encontrábamos entonces aquellos niños que fueran huérfanos de padre y madre, en fin, todas aquellas categorías, hijos de padres desconocidos, que de hecho, como bien señalaban Ferreira y Mabel Rivero, no es que esas categorías sean autónomas, porque una persona, un niño, una niña, un adolescente puede ser huérfano de padre y madre y estar absolutamente alejado de cualquier condición de adoptabilidad, porque tiene una familia detrás que ha llenado lo que es la ausencia de sus padres, sea abuelos paternos, maternos, tíos, en fin. Entonces, el CNA originario dio un paso, pero quedó ahí. Y además de quedar en eso, además de ser un régimen híbrido, generó enorme confusión en lo que tenía que ver con cuál era cuán categórico era este 144 inciso final cuando decía que en todos los casos la condición de abandono debía ser acreditada a través del proceso de separación definitiva, existiendo buena parte de la doctrina, de la jurisprudencia, que entendía que eso no impedía que siguiera siendo necesario, que siguiera siendo un presupuesto necesario para llegar a la adopción, a la condición de adoptabilidad, de tramitar el proceso de pérdida de patria potestad por el 285 numeral 7. Llegamos entonces a la tercera etapa, lo que acá en esto yo señalo como tercera etapa, que es la que genera, la que se inicia con la ley 18.590 y continúa con la 19.092 actualmente vigente. Acá es que se da el paso definitivo, digamos, al establecer cuál es la condición de adoptabilidad. ¿Seguimos utilizando aquella categoría que en definitiva mezcla de alguna forma lo jurídico con la situación de hecho? No, se desprende estos elementos y entonces lo que va a categorizar a una persona menor de edad, a un niño, niña o adolescente, como sujeto de derecho en condición de adoptabilidad, va a ser la efectiva situación de hecho que vive en su familia de origen. O sea, hay vínculos que se hayan establecido, esos vínculos con la familia de origen nunca se establecieron por diversas circunstancias, existieron pero se rompieron. Esa familia promueve y cuida la salud física, moral, intelectual, en fin, de este menor de edad, o no lo hace, o es una familia disfuncional que agrede, sea por acción o por omisión, los derechos de este niño, de esta niña, de este adolescente. Si cualquiera de esas situaciones de hecho se encuentra presente en el caso concreto, no nos interesa si ese niño, si esa niña, si ese adolescente está o no está sujeto a patria potestad. Eso es una situación que corre en paralelo. El tema fundamental no es ese, sino en la situación de hecho real, ese niño cómo se encuentra, ¿sí? Establecida esta situación de hecho, entonces, que será determinada. Ya vamos a ver el tema procesal 132 y 133. En el proceso de 133 de separación definitiva se determina en forma definitiva, valga la redundancia, si esa situación es de condición de adoptabilidad o no. Si esa situación se da, en la sentencia que se dicte en el juicio de separación definitiva, si el niño, niña o adolescente está sometido a patria potestad, bueno, al disponerse de la separación definitiva, se dispondrá también la pérdida de la patria potestad. Si esa situación jurídica no se encuentra presente, y si se encuentra presente la condición de cualquiera de las condiciones de hecho previstas en la ley que dan lugar a la condición de adoptabilidad, se declarará entonces la separación definitiva y no hay, nunca hubo sobre ese niño patria potestad en ejercicio.
a analizar obviamente la tercera etapa, esto es lo que nos ocupa hoy, que es la de las leyes 18.590 y 19.092. Esta condición de adoptabilidad, como estábamos mencionando, se da en caso de ruptura o grave deterioro de los vínculos con la familia de origen, inexistencia de esos vínculos, o sea, cuando nunca se establecieron. Es el caso, por ejemplo, de un niño que nace y es abandonado, nace fuera del hospital y es abandonado, o bien nace en un hospital, pero la madre se va, no lo inscribe, no deja sus datos, desaparece, se desvincula totalmente de esa criatura. Bueno, en cualquiera de los dos casos hay inexistencia, o sea, ese vínculo nunca se trabó, nunca existió. Riesgo de salud física, emocional o mental, o sea, el niño está inserto en la familia de origen, pero esa familia de origen, lejos de ser un centro de protección, un lugar de protección para el niño, es un lugar donde el niño es agredido en sus derechos, sea por descuido, sea por maltrato, sea, en fin, como decía hoy, acción u omisión. No interesa cuál es el medio a través del cual se llega, sino el resultado objetivo en el que se encuentra ese niño. Y en forma general, riesgo de vulneración de derechos. El artículo establece, además de riesgo de vulneración de derechos, y en este literal D dice, y de ser posible el establecimiento de nuevos vínculos afectivos. Si bien esto está presente en el literal D del artículo 132, en realidad lo que refiere este literal D, debemos relacionarlo también en cualquiera de las otras categorías, porque la condición de adoptabilidad implica que tenemos que tener presente que está la condición dada para disponer la separación definitiva de su familia de origen, pero que también está la condición dada por la situación de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, para poder insertarlo eficazmente, positivamente en lo que refiere al desarrollo de su personalidad, sea en todo sentido, al desarrollo de ese niño o de ese adolescente, el insertarlo en otra familia. Si bien la Convención del Niño establece, bueno, además de los principios básicos, desde luego los principios de los que partimos, que todo niño tiene derecho a permanecer en su familia de origen, a integrar la familia de origen, etc., también establece la Convención de Derechos del Niño cuáles son las situaciones en las que debe ser separado de esa familia, que son, más allá de la redacción diferente, responde a la misma situación, a estas situaciones que estamos analizando acá en estos literales, o sea, situación de destrato, situación de descuido, situación de vulneración de derechos. Y reconoce entonces el derecho del niño a vivir en una familia, o sea, a ser insertado en una nueva familia. Perdón. Pero, por ejemplo, si nos ubicamos en el caso, que por supuesto eso es una situación que el juez debe analizar caso a caso, ¿no es cierto? No es algo que pueda ser previsto en una norma abstracta, sino que la norma establece y ser posible el establecimiento de nuevos vínculos. El juez en el caso concreto analizará esa situación. Cuanto menor sea ese niño, esa niña, va a estar más apto, va a ser más fácil esa inserción en una nueva familia. Cuanto mayor sea, más difícil va a ser que esa condición de inserción esté dada en el caso. Si suponemos, por ejemplo, un adolescente en el que cualquiera de estas situaciones de ruptura y grave deterioro, riesgo a su salud física, emocional o mental, riesgo de vulneración de derechos, se da en un chico que tiene 15 años, 16 años. Bueno, posiblemente ya en esa altura de su vida sea difícil, ¿sí?, que esté en condiciones de ser insertado en una nueva familia para generar todo ese fenómeno de identidad dinámica, de formación de una identidad social nueva que implica la inserción en una nueva familia. Pero bueno, desde luego que eso será una situación a analizar caso a caso. Les digo, es un elemento a tener en consideración.
que en una sentencia de la Suprema Corte, a ver, yo la traje por acá, se analiza mucho en esa sentencia este tema de la identidad dinámica, no porque se tratara de un adolescente, lejos de eso, no fue así, era una niña que había sido incorporada a la familia desde los 35 días y estuvo toda su vida con esa familia. Pero me interesó mucho, por lo menos de esta sentencia, el hecho de cómo se hace hincapié en lo que es esta identidad dinámica, esta identidad social que el niño va formando en la nueva familia a la que va a ser incorporado. Y cómo de alguna manera ese es el elemento que se establece ahí cuando dice y ser posible el establecimiento de nuevos vínculos. O sea que ese es un elemento que el juez va a tener que considerar si está frente a un caso de separación definitiva para una futura adopción, ¿no es cierto? Esa condición de adoptabilidad puede no darse en el caso, no porque haya elementos para mantener al niño en la familia de origen o al adolescente, por ejemplo, que es más fácil considerar el caso de un adolescente, sino porque, bueno, pese a que esa condición esté dada, no haya en ese adolescente ya condiciones para ser insertado en una nueva familia y elaborar entonces con esa familia el sentido de pertenencia o el sentido de identidad social. Justo la sentencia me quedó mutilado acá el número, así que no tengo el número. Es del 1 de septiembre del 2014. Un caso de separación definitiva y adopción plena que había sido tramitado los dos en forma conjunta, los dos procesos en forma conjunta, y bueno, entre otros temas se analiza ese de la identidad dinámica. Bueno, ¿cuáles fueron los problemas que se detectaron que habían generado de alguna manera la ley, que había generado la ley 18.590 y que a través de la elaboración de la 19.092 quisieron superarse o por lo menos de alguna manera ir solucionando con esta nueva ley? La 18.590 generó en lo inmediato una disminución importante del número de adopciones. Si se dijera que esto fue porque había o porque hubo un trabajo que hizo posible la reinserción, la correcta reinserción en el núcleo de la familia de origen, decimos, bueno, excelente, lo que esta ley logró es algo muy positivo. Sin embargo, se veía que no era esta la situación, o sea, que no era porque este literal A del 132, numeral 1, que dice que la primera de las medidas a buscar es la reinserción en la familia de origen, el tratar de proveer a esa familia de todos aquellos instrumentos desde distintos organismos del Estado, desde distintos entes del Estado o a través de ONG, que puedan apoyar a la familia en todo aquello que le falte para poder llevar adelante un buen desarrollo de ese niño que estaba sufriendo hasta el momento, vulneración de sus derechos, descuido, etc. No se trató de esto, sino que fue realmente como una parálisis en lo que era el sistema que venía funcionando hasta el momento. Ese era uno de los elementos que se detectó que había producido esta ley. Por otro lado, había un problema con todo ese primer proceso que es el 132. Este 132 generaba una demora que no coincide con lo que es la necesidad que tiene el niño o la niña, sobre todo cuanto más chico es, más acuciante es esto. El tiempo en la vida de un niño es otra cosa de lo que es en un adulto. En un adulto que nos hablen de 5 años, bueno, no es tanto, no nos va a cambiar sustancialmente la vida. En un niño, cuanto más chico más, 5 años es un mundo. Entonces, si un proceso de 132 demora 2 años, si un proceso de 132 demora 3 años, bueno, eso está generando un problema realmente importante. Entonces, se tuvo por finalidad, a través de la 19.092, ver a través de qué mecanismos se podía actuar
para tratar de que este 132 fuera lo más rápido posible y que pese a ser rápido no llegara a una falta de garantías que dijéramos, sí, ahora estamos actuando muy rápidamente pero generando un problema desde el inicio. No es eso, sino lograr las dos cosas, la garantía necesaria para ese niño, para esa niña, para la familia de origen involucrada y además toda la rapidez posible. Por otro lado, se había planteado en ese momento un conflicto muy importante que venía de la mano con los 132 que muchas veces eran mucho más largos de lo que debían haber sido, que era el de las familias de acogida, familias que están elegidas para cumplir una función que no es la de la inserción del niño y la futura adopción. Desde luego que no, tienen un perfil distinto, se busca algo diferente. Todo eso nos queda muy claro. Una cosa son los futuros adoptantes y otra cosa bien distinta la familia de acogida. El tema es que cuando se otorga la tenencia provisoria o la guarda provisoria, el cuidado de ese niño en forma provisoria a una familia de acogida, porque se piensa que no es lo correcto, que no es la solución del caso, así que esa tenencia sea confiada a una familia, a una pareja o a una persona futuro adoptante, si esta situación se extiende mucho en el tiempo, bueno, es imposible, por más que el perfil de la familia de acogida sea lo que voy a hacer es cuidar a este niño mientras se resuelve cuál es su situación. Perfecto, eso podemos entenderlo todos. Pero si el vínculo se establece, si la situación no es algo con la temporalidad, con la provisoriedad que está llamado a cumplir, bueno, exigir o pretender que no surjan vínculos afectivos es algo muy, o sea, no solo es casi inhumano, digamos, sino que sería negativo, ¿no es cierto? Porque un niño no puede estar meses y meses, un año, 2 años, con una familia de acogida que le diga, bueno, acá sos algo así como un huésped en un hotel, ¿sí? Entonces vas a estar bien tratado, pero afecto no me pidas. Eso es como una cosa que es totalmente disfuncional para el niño, que es lo que tenemos que atender, ¿no es cierto? Entonces, esos eran los problemas que estaban presentes en el momento en que se crea la comisión, una comisión legislativa formada por todos los distintos partidos, también integrada por representantes del INAU, integrado por representantes del Poder Judicial, integrado por gente de la academia, distintas personas de la academia. Bueno, con todo ese grupo, con esa comisión, se pretendió ir resolviendo estos problemas que entonces planteaba la 18.590. Acá, bueno, esto reitera más o menos lo mismo, lo que ya hemos dicho. Finalmente llegamos a la 19.092, ¿qué es lo que logra y qué es lo que no logra? Lo vamos a ver después. ¿Qué es lo que efectivamente se logra? Bueno, se introduce una serie de modificaciones en el 132 que tienden, que la finalidad que cumple por lo menos, es la de asegurar dentro de lo que sea posible que el 132 sea un proceso rápido. Todos sabemos que el rápido, judicialmente hablando, es un rápido relativo. Es un rápido que de pronto no se concilia con las necesidades del niño, por ejemplo, de un recién nacido, de un bebé. Pero por lo menos se trató de conciliar las soluciones de manera tal de darle la mayor celeridad por un lado, que no implicara ruptura de garantías y que ese niño estuviera ya desde un inicio en una situación provisoria, sí, desde luego que provisoria, pero encaminado por lo menos a lo que sería la solución futura si si en el futuro toda la prueba que se vaya desarrollando en el 132 y luego en el 133 coincide con esa primera visión, con ese primer acercamiento que tiene el juez en las primeras horas, en los primeros momentos en que se le acerca la prueba respecto a la situación del niño. Tenemos entonces, bueno, como siempre, el 132 ya desde el CNA, desde el originario CNA, se detecta la situación, se denuncia,
ante el juez, ante el INAU toma medidas materiales exclusivamente de protección de ese niño y el juez es el que tiene que adoptar las medidas que hacen, digamos, a lo que es la suerte de este niño, de esta niña, de este adolescente. Esas medidas son primeras o inmediatas. Se tiene los elementos con los que llega la denuncia, con los que se analiza, bueno, cuál es la situación, se conoce al padre, se conoce a la madre, este niño fue dejado en el hospital, fue encontrado, yo qué sé, en un terreno público, cuál es la situación, o vive inserto en una familia, pero los médicos del Pereira Rosell, los médicos de X hospital, qué sé yo, han detectado una situación de grave desnutrición, o una situación que les hace sospechar que el niño padece violencia, ¿sí? En fin, cuál sea la situación que da lugar a la denuncia, que a veces viene de los hospitales, a veces de las escuelas, o sea, de aquellos lugares donde se está en contacto, a veces de vecinos, ¿sí? Que se están en contacto con esos niños y se sabe qué es lo que están sufriendo, qué es la situación que están padeciendo. Se adopta entonces una medida inmediata. Esa medida inmediata tiene que seguir el siguiente recorrido. Primero, analizar si es posible la reinserción familiar. Si esta reinserción es posible, a ella debe recurrirse, siempre, en todos los casos. Puede que la madre, puede que el padre, si es que se conoce ese padre, no sean las personas idóneas para hacerse cargo del niño, pero que sí exista una abuela, un abuelo, un tío, en fin, siempre, si hay un familiar, se opta por literal A, por esta reinserción en la familia. Si esto no es posible, entonces la segunda opción establecida en este 132.1 es conceder la tenencia provisoria a la familia preadoptiva, a esa pareja o a esa persona. Recuerden ustedes que puede ser una persona sola, cualquiera sea su sexo, que está inscrito en el registro de aspirantes que lleva el INAU, de aspirantes a adopciones, registro único de aspirantes a futuros adoptantes que lleva el INAU. ¿Qué es lo que se hace en el momento en que se entrega al niño en esta tenencia provisoria? Se da a conocer que la situación no está ni lejanamente resuelta, o sea que no es una situación definida, es una situación provisoria real, o sea que puede ser revertida. Esto es comunicado a los futuros adoptantes, a quienes puede llegar a ser futuros adoptantes o puede que no lo sean, ¿sí? Y firman diciendo que han sido informados respecto de la provisoriedad de la situación. Si por algún motivo no corresponde que sean entregados a una familia que pueda llegar a ser futuro adoptante, entonces escoge una tenencia provisoria de familia de acogida. Y si por alguna circunstancia, como dice el 132.1 literal D, que debe ser excepcional, ¿sí? Algún hecho excepcional, se entendiera que las situaciones anteriores no son posibles, ninguna de ellas es la que corresponde en el caso, entonces como última solución se va a la internación. Dice, solo cuando en el interés del niño se requiera que esta sea la medida adoptada. ¿Cuáles son las críticas que se formula al actual funcionamiento de la 19.092? Que aun cuando se han introducido una serie de reformas en cómo debe funcionar este proceso del 132, sigue demorando muchas veces más de lo que sería deseable. Ustedes saben, eso lo tenemos todos presentes, los 45 días que puede ser la demora del proceso si el niño es menor a 2 años, con la posibilidad después de prorrogarlo 45 días más, o 90 días con una prórroga posible de 90 días más si el niño es mayor de 2 años, hasta 7 dice la ley. ¿Y qué es lo que llama un poco la atención? Que este artículo 132, tanto en el literal A como en el B como en el C,
como para enfatizar que el proceso tiene que demorar eso, 45 días más la prórroga eventual, o 90 más la prórroga eventual, tanto cuando alude al literal, incluso a la A, que es la reinserción en la familia de origen, ¿sí? Bueno, al B ya vimos, es una tenencia provisoria a futuros adoptantes, el C, familia de acogida. En cualquiera de los casos dice que será exclusivamente para el tiempo que debe durar el proceso conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente, ¿sí? Que son estos 45 días, estos 90, etc. Entonces, lo que uno se plantea es, ¿pero qué quiere decir esta norma? A ver, ¿a qué alude? Yo la tengo acá para leerla porque incluso, como uno se plantea, ¿y si vence el plazo qué? ¿Cuál es la solución? Porque dice 132, a ver, acá. Bueno, literal A, que deberá optarse en orden preferencial por las siguientes soluciones. Reintegración a la familia de origen. La guarda material del niño, niña o adolescente en el marco de las medidas provisionales no podrá superar el plazo establecido en el 132.2. Si no puede superar, pero lo supera, como muchas veces sucede, ¿qué pasa? Literal B, es la situación de inserción provisional en una familia seleccionada del Registro Único de Aspirantes por el INAU. Se prevendrá la familia, etcétera, etcétera. La guarda material del niño, niña o adolescente no podrá superar el plazo establecido en el artículo 132.2. Y lo mismo con la familia de acogida. La guarda material del niño, niña o adolescente no podrá superar. Bien. Puede que esto de norma absurda sea demasiado radical, ¿no? No es mi voluntad de establecer acá cosas que suenen como de una crítica destructiva. Pero sí podemos plantearnos, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué significa eso? No podrá superar. Si lo supera, si estamos hablando del tema de responsabilidad de aquellos que estén involucrados, todos los funcionarios, judiciales, no judiciales, involucrados en el proceso, bueno, bien, alude a eso. Pero ¿es a eso lo que alude? Porque en el primer caso, en el caso de la familia de origen, ¿qué es lo que vemos que en general pasa cuando se opta por esta primera opción? Que si se trata de una familia complicada, disfuncional, donde el juez, bueno, opta por la reinserción, pero por otro lado con sus sospechas de cómo funcionará la cosa, bueno, pide informes, pide un seguimiento para ver cómo se va desarrollando la situación. Si esa situación se va desarrollando hacia la mejoría, o sea, la familia comienza a funcionar mejor, o aquellos familiares a quienes se le entregó ese niño, esa abuela, ese abuelo, ese tío, esa tía, si funcionan adecuadamente y le dan la debida protección, bueno, bien, eso va a quedar como una situación que va a ir resultando esa la solución. Todo lo más iremos al 117, nos alejamos del 132, nos alejamos de la órbita de la adopción e ingresaremos en el 117 en una cuestión de cada tanto tiempo se irán pidiendo informes para ver si esa situación se ha ido regularizando. Y si es así, no hay un vencimiento de plazo que produzca algo, una consecuencia determinada. El juez podrá llegar ahí a la solución, bueno, esta familia reinsertó al niño, está bien, las cosas se han arreglado. O bien podrá llegar a la decisión contraria y decir, no hay forma, por mucho apoyo que se le brinde, esto no es posible. Este niño va a tener que tener una solución diferente, no puede ser reinsertado en su familia. Bueno, y entonces adoptará la decisión del literal B o del literal C, etc. Pero esto del vencimiento del plazo no es una cuestión automática, no hay una solución prevista para esto. Lo mismo si es entregada a una familia que pretende ser el futuro adoptante, la familia futuro adoptante. Vence este plazo de 45 más 45, de 90 más 90. ¿Y qué hace esa familia? ¿Se presenta y lo entrega? ¿Consignación del niño? ¿Oblación y consignación? No es así. Entonces, claro. Entonces, es una norma que, bueno, que quedó así redactada de una manera bastante inconsecuente, si queremos.
pasamos este 132 que muchas veces, si bien se supone que es un proceso que debe ser ágil, etc., es el que plantea las mayores dificultades, porque es donde se detecta el problema y donde hay que adoptar las decisiones urgentes, inmediatas, y luego de los informes del INAU, luego de tener la audiencia con los familiares que se conozcan, etcétera, recoger toda la prueba que en la forma más inmediata se pueda recoger, adoptar la medida provisoria pero final de este proceso, donde se dice, bueno, esta decisión inmediata que adoptó el juez es la que va a ser mantenida, o esta decisión inmediata adoptada en las primeras horas no va a ser mantenida, va a ser adoptada tal otra decisión. Acá es un poco el inicio, ¿no es cierto? Luego vamos al 133, el juicio de separación definitiva, que tiene una estructura extraordinaria, es un proceso extraordinario, y el objeto de este proceso resulta ampliado por la ley 19.092. Ustedes recuerdan que la 18.590 estableció el análisis de si existía o no existía vínculos altamente significativos con la familia de origen, pero lo había incorporado de la siguiente manera: debía tratarse ese tema en dos partes, ¿sí? La primera el primer enfoque de este tema se hacía en el juicio de separación definitiva, y era analizar si existían o no existían vínculos altamente significativos que debieran ser preservados con la familia de origen, ¿no? Eso era lo que se establecía, lo que se resolvía en la separación definitiva. En una segunda etapa, ya dentro del proceso de adopción, debía retomarse el tema y decir, bueno, se estableció que sí existían vínculos altamente significativos. Veamos entonces cuál es el régimen de comunicación, el régimen de visitas que vamos a establecer para mantener, para preservar ese vínculo. Entonces, la ley 19.092 modifica esto. Este tema que quedaba quebrado en dos procesos resulta unificado, y todo el tema debe ser resuelto en el proceso de separación definitiva. O sea que va a determinarse no solo si hay vínculos altamente significativos con alguno de los integrantes de la familia de origen que merezcan ser preservados, sino también, si esto es así, si esto es lo que sucede, bueno, cuál va a ser el sistema que se establece para preservar esos vínculos, ¿sí? O sea, un régimen de visitas, si es así, cómo, con quién, cuándo se llevará a cabo, en fin, queda todo este tema laudado, determinado en este proceso, en el 133. Yo acá lo que establezco es, a lo que me refiero es que se recoge entonces la adopción abierta, o sea, aquella adopción en la que si bien el niño o la niña o el adolescente sale, egresa de su familia de origen y se inserta en una nueva familia, en lo que tiene que ver con su estado civil, puede permanecer, si se da esta circunstancia de vínculos altamente significativos, ese vínculo afectivo que se mantenga, ¿sí? Bueno, acá menciono esto, y bueno, como consecuencia de esto, el 146 de la 18.590 queda derogado, porque era donde se aludía a ese tratamiento, a ese régimen de visitas, en definitiva, que se resolvía dentro de lo que era el proceso de adopción, y que se entendió correcto que quedara resuelto en la primera etapa. ¿Cuál fue el elemento que se tuvo en cuenta para decir esto es un punto muy importante y tiene que resolverse todo la separación definitiva antes de la adopción? Porque puede haber casos concretos en los que este régimen de visitas que se establezca sea realmente generador de una situación problemática que se ha vivido por los futuros adoptantes como algo que va más allá de sus posibilidades. Que diga, bueno, nosotros esto no lo podemos enfrentar. Bueno, si esa situación entienden que no pueden enfrentarla, tienen que conocerla antes de que comience el proceso de adopción. No puede ser una sorpresa del proceso de adopción, sino que tienen que estar las cartas claras antes de que este proceso se comience. ¿Cuáles son las modificaciones que estableció la 19.092 en lo que refiere al proceso de adopción? El artículo 142 de la ley 19.092.
Ustedes recuerdan que la 18.590 establecía que el proceso de adopción se seguiría como un proceso voluntario y solo si se formulaba oposición pasaba a ser, se entendía que ahí nacía como contencioso y se le daba la estructura extraordinaria. Esto fue objeto de críticas por parte de los procesalistas hace muchísimos años, no es una cosa reciente, sino hace muchos años. Por ejemplo, Aval, ya en sus primeros tomos relacionados a este tema, procesos voluntarios, procesos contenciosos, decía que el proceso de adopción es un proceso que por naturaleza es contencioso. ¿Por qué? Porque tomando lo que es la calificación de Barrios de Ángelis, que es la que sigue el profesor Aval, se entiende que estamos dentro de lo que es un proceso contencioso, toda vez que aquel que promueve el proceso, aquel que lo inicia, aquello que solicita a la justicia, es algo que en caso de ser aceptado provocará un efecto jurídico que excede el de su propio campo jurídico. O sea, no es solo algo que recaiga en su patrimonio o en su situación personal, sino que recae también en la situación personal o patrimonial de otra persona. En el caso de la adopción, esto es indudable que es así. O sea, están quienes promueven la adopción y quienes solicitan esa adopción están pidiendo algo que solo va a tener efecto en su campo jurídico o que va a recaer también en lo que son los integrantes de la familia de origen y el niño. Bueno, es claro que esto es así, hay otros involucrados. Entonces es un contencioso típico, más allá de que haya o no haya oposición. La oposición no implica que el proceso sea contencioso, sino que es un contencioso en el que además hay oposición. Esa contienda teórica se llevó efectivamente a la práctica, ¿sí? Por eso entonces se corrige de alguna forma esto y se dice, bueno, es un proceso contencioso, reconozcámoslo como tal. Por otro lado, es cierto que es el final, es cierto que se ha recorrido el 132, se ha recorrido el 133, que se llega a la adopción casi con todos los problemas resueltos y que es como el cierre, ¿sí? Entonces, no elijamos una estructura que sea extensa, pesada, sino algo que pueda ser más rápido, más adecuado a lo que es el proceso ya final, que tiene todas las soluciones de alguna manera anteriormente establecidas, ¿sí? Por eso es que se opta por la estructura del incidente, del proceso incidental. No es un incidente, es un proceso principal, pero es un proceso principal que el legislador optó por facilitar a quien lo inicia, facilitar a la parte actora, estableciendo una estructura más dinámica como es la del incidente. Además de esto, se agregan otras facilidades, digamos, que es lo que tiene que ver con los domicilios constituidos en el proceso de separación definitiva, serán considerados válidos a los efectos del proceso de adopción, y lo mismo con los defensores designados en el proceso de separación definitiva, son los defensores que podrán seguir actuando en el proceso de adopción. Todo eso promueve la agilidad de este segundo proceso. Lo que sí se exige es que no haya habido un plazo que supere el año, mientras año que se cuenta desde que la sentencia recaída en el juicio de separación definitiva quedó ejecutoriada, ¿sí? Esto en realidad fue una idea propuesta por el profesor Gabriel Valentín, que él tuvo, cuando se le planteó a ver cuáles son los elementos que se pueden tomar en consideración para agilizar este proceso de adopción, ya que realmente suele ser todo un fenómeno, una cadena de procesos largos, la gente llega con gran ansiedad, el niño llega con gran ansiedad. Bueno, entonces tomó esta idea que es extraída de proceso laboral y se extrajo para el tema de la adopción. Todo esto, entonces, bueno, acá quedó, este es el 142, tal como en la redacción del 142 actual. Mi finalidad no es que pueda leerse, que de pronto es muy chiquito, sino que vean que tal como quedó actualmente el 142, tiene diferentes incisos, pero no tiene ningún numeral 1 y numeral 2, no hay numeral 2. Ahora van a ver por qué me interesa destacar esto. Concomitantemente o casi en paralelo con la ley 19.092 se estaba
desarrollando todo el trámite legislativo de la 19.090, que es la ley que modifica el CGP, la gran reforma del CGP. Y estas leyes, por algo tienen números tan 19.090, 19.092, porque fueron realmente muy concomitantes. Acá pongo fecha de promulgación de una y otra. Ustedes ven que hay una diferencia de 3 días. La 19.092 se promulgó el 14 de junio, la 19.090 el 14 de junio, la 19.092 el 17. Fechas de publicación en el diario oficial, la 19.090 el 26 del 6, del 13, todo del 2013, y la 19.092 el 24/6 del 13. Pero luego la vigencia, como respecto de la 19.092 no se estableció nada, rige el principio general de 10 días a partir de la promulgación, más allá de las discusiones que ya sabemos que existen, de a qué alude el Código Civil cuando habla de promulgación, si es la promulgación en el sentido estricto del Poder Ejecutivo o si es la publicación, en fin. Más allá de eso, queda claro que contemos desde la promulgación en sentido estricto o desde la publicación del diario oficial, los 10 días transcurren antes que los 90 desde la promulgación, aún sí en sentido estricta, exigida para la vigencia de la 19.090. ¿Sí? Por lo tanto, la vigencia de la 19.090 comenzó el 14 de agosto del 2013, mientras que la de la 19.092 fueron los primeros días de julio del 2013. O sea, que si tomamos cuál es la ley más antigua y cuál es la ley posterior, la posterior es la 19.090. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema que se dio? Que mientras que se iba estudiando, analizando todo esto en paralelo, y mientras que se analizaba en esta comisión a la que le hice referencia, todas las reformas que debían introducirse en el proceso de adopción para que fuera un proceso ágil, mientras se estudiaban las reformas del proceso de adopción, en general, las reformas en el ámbito procesal, sí se tomó en consideración que el proceso de adopción no podía seguir siendo considerado como voluntario, no lo era, es un contencioso y así debía considerarse. Pero, ¿qué es lo que dispone el artículo 349, numeral 3, donde dice cuáles son los procesos que deberán seguir la vía extraordinaria? Dice que, entre otros procesos, el del 133, no tenemos problema, en las dos leyes se dispone lo mismo, proceso extraordinario. Bien. Así como, dice, el del numeral 2 del artículo 142. ¿Y cuál era el numeral 2 del artículo 142 del CNA? El proceso de adopción. Quiere decir que si nosotros vamos a cuál es la elección legislativa de la ley de reforma del CGP, o sea, de la 19.090, decimos, el legislador, al reformar el CGP, optó por darle al proceso de adopción la estructura de proceso extraordinario. ¿Sí? Mientras que tenemos que la 19.092 tiene todas estas agilitaciones del proceso que hemos hecho referencia. Por incidental, el domicilio establecido en la separación definitiva es válido, el defensor de oficio puede ser el mismo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta remisión que hace el 349, numeral 3, es una remisión a un numeral que no existe. ¿Sí? Cuando nos dice, perdón, yo puse acá que no existe el inciso segundo existe, lo que no existe es el numeral 2 del artículo 142, que es al que se remite el 349 en su numeral tercero. Se remite entonces a un numeral inexistente. ¿Por qué inexistente? Porque la ley que entró en vigencia pocos días antes, a un escaso mes antes, le dio al 142 una redacción diferente y suprimió la existencia del numeral 2. Entonces, si tenemos acá lo que se considera que es una remisión dinámica, o sea, una remisión a una norma, que en caso de cambiar la norma remitida, esto incide en la norma remitente, que es lo que yo entiendo que se produce en el caso, entonces tenemos una remisión que ya ha dejado de cumplir su función. Ese proceso ya no existe con esa estructura. En definitiva, el problema que se plantea es
¿Cómo vamos a tramitar el proceso de adopción? De estas dos normas, ¿por cuál vamos a optar? Obviamente no se va a plantear ningún problema si los promotores del proceso dicen, bueno, en la duda vamos a optar por iniciar las dos pretensiones en forma concomitante, separación definitiva y adopción, como acumulación sucesiva, ¿sí? Y entendemos entonces que estamos dándole mayor garantías a la situación y bueno, optamos por un proceso extraordinario con acumulación sucesiva. Pero si no es así, si solo se inicia el 133, recae la sentencia queda ejecutoriada y vamos a tramitar el proceso de adopción. Ese proceso de adopción lo tramitamos por vía incidental, tomamos como válidos los procesos establecidos en el juicio de separación definitiva, tomamos como válidos los defensores de oficio ya señalados, ya designados, o nos vamos a lo que dice el artículo, la ley 19.090, en este artículo 149 creo que era, 149, numeral 3, y decimos no, tenemos que ir a un nuevo proceso extraordinario, donde los domicilios no los voy a poder considerar los que ya existían, no voy a poder considerar al defensor designado. Yo no traigo acá ni muchísimo menos la última palabra, además ustedes saben, yo no soy procesalista, si bien me meto con bastante audacia a veces en estos temas, pero entiendo que en el caso entre que hay una remisión a una norma que dejó de existir, que entiendo que esa remisión era una remisión dinámica y no estática. Por remisión estática se entiende aquella en la que debe considerarse que la norma remitente lo único que hace es algo así como una especie ¿cómo les voy a decir? Que el legislador pretende no trasladar íntegramente el texto y por eso se remite, pero que no es nada más que eso y que por lo tanto debemos considerar el artículo remitente como integrado íntegramente por el texto de la norma remitida, mientras que la remisión dinámica es cuando la norma remitente dice me remito a esta otra norma en la medida en que la norma remitida esté vigente, de lo contrario esa remisión va a quedar derogada, ¿sí? Entonces, entre esta situación y el hecho de que tenemos, si bien las dos son normas que de alguna manera son especiales y una es posterior en el tiempo, en el sentido cual entró en vigencia a posteriori, la 19.090 sin duda, pero la especialidad de la 19.092 es porque es el artículo el 142, es una disposición procesal específicamente pensado para el proceso de adopción. Por lo tanto, entiendo que más allá de las dudas que válidamente podemos plantearnos, la opción a recorrer es seguir el proceso incidental, ¿sí? Bueno, esto es básicamente lo que quería plantearles, más allá de que sé que el tema da para muchísimo más, pero estoy acotada en el tiempo. Bueno, esto es todo en principio, ¿sí?